Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Parlamento Europeo rechaza censura y acoso contra NTN 24 en Venezuela. Para que los derechos, como decía, insisto, a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica puedan ser respetados y reconocidos. La Eurocámara exigió al gobierno chavista que sean retiradas las órdenes de captura contra dirigentes de la oposición, que ponga en marcha un diálogo pacífico y que disuelva los grupos armados progubernamentales. El presidente Maduro tiene una conducta cada vez más parecida a la de su mentor en la Cuba de Castro. La Unión Europea no puede ni debe mirar hacia otro lado. El pueblo venezolano espera nuestro apoyo. El contundente pronunciamiento es emitido en momentos en el que el país bolivariano completa 2 semanas de intensas protestas que han sido reprimidas de manera violenta por las fuerzas del régimen. Las soluciones a los problemas de Venezuela no se resuelven a través de la violencia, no se van a solucionar a través de la violencia, solo a través del diálogo. En el programa La Noche de NTN 24 están los protagonistas de la noticia. Desde Estrasburgo, Francia, el eurodiputado del Partido Popular Español, Ignacio Salafranca, habla sobre la trascendental resolución aprobada por el Parlamento Europeo y explica el papel que puede jugar la comunidad internacional en la crisis que enfrenta la democracia en Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: las víctimas que ha dejado la represión violenta de las protestas en Venezuela, por primera vez en 2 semanas recibieron un contundente apoyo internacional. Cifras oficiales indican que 14 personas han muerto, 149 están heridas y 45 permanecen detenidas. El punto clave de esta noticia: pese a esta grave situación, hasta hoy la mayoría de gobiernos del mundo han guardado silencio. No obstante, ese silencio, que para muchos es cómplice, hoy lo rompió el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Con 463 votos a favor y 45 en contra, la Eurocámara exigió al régimen venezolano que deje libres a los líderes de la oposición, que disuelva a los colectivos armados, que garantice la seguridad de todos los manifestantes y que los crímenes cometidos no queden en la impunidad. Este Parlamento no puede ser indiferente ante tamaña agresión a una población pacífica que quiere lo mejor para su país. Por sus derechos universales, nosotros vamos a estar al lado siempre, en muchos casos, en favor de aquellos que se les depriva la oportunidad de poder levantarse para reclamar sus derechos. Lo hacemos en Venezuela, con un gobierno que ha confrontado a los manifestantes pacíficos. El punto clave de esa noticia: esa resolución plantea la necesidad de un diálogo pacífico como salida a la crisis, pero a diferencia de los tibios pronunciamientos de otros estamentos y de líderes de la comunidad internacional, el Parlamento Europeo propuso un diálogo entre las partes, partiendo de la obligación que tiene el régimen de respetar los derechos y las libertades fundamentales. La Eurocámara lamentó también la censura a medios de comunicación como nuestro canal NTN 24, que ya completa 2 semanas fuera del aire en Venezuela. La decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras venezolanas. Fuertes cuestionamientos al régimen venezolano desde Europa. Algunas cadenas de televisión extranjeras han tenido que interrumpir también sus transmisiones. Los ciudadanos y las instituciones tienen que poder expresar libremente sus opiniones en los medios de comunicación.
A lo mejor Maduro sí ha sido elegido democráticamente, pero esos intentos de censura de los medios de comunicación y de lucha contra la oposición están socavando sus credenciales. La censura ordenada por el presidente Nicolás Maduro a la señal de nuestro canal internacional NTN 24 hizo eco en la sesión plenaria del Parlamento Europeo durante el debate que abordó la crítica situación que sacude al país suramericano. Hemos visto jóvenes estudiantes asesinados en las calles, las dramáticas imágenes de la muerte de Génesis Carmona, hemos visto un líder de la oposición entrar en prisión, hemos visto políticos de la oposición agredidos brutalmente en el Parlamento, María Corina Machado, Manuel Rosales, y hemos visto, lo ha dicho señor comisario, medios de comunicación cerrados, varios periódicos que no pueden funcionar porque no tienen permiso para importar el papel prensa, y cadenas de televisión como Radio Caracas Televisión, CNN 24 horas o NTN 24 horas, el canal colombiano, que han tenido también que cerrar. Venezuela es un país, señor presidente, que retrocede, que no avanza. La medida que sacó de los cableoperadores en Venezuela la señal de NTN 24 cuando transmitía las movilizaciones tanto de opositores como de oficialistas el pasado 12 de febrero llevó a la mayoría de los eurodiputados a exigirle al régimen del presidente Nicolás Maduro que respete los derechos cívicos de libertad de expresión y de manifestación pacífica. Quiero recordar al presidente Maduro y al gobierno venezolano que velar por que los medios de comunicación sean autónomos e independientes y que la oposición funcione bien son cuestiones fundamentales si un país quiere llamarse a sí mismo democrático. El Parlamento Europeo le recordó a Nicolás Maduro que en todas las sociedades democráticas el respeto escrupuloso de los principios de libertad de expresión, información y opinión es un derecho fundamental. Lo que está aquí en juego es el derecho fundamental de la gente de salir a protestar contra su gobierno sin temer la violencia o la represión y expresar sus opiniones en unos medios de comunicación libres y en Internet. Desgraciadamente Venezuela hoy vive una situación dramática, yo diría que de emergencia internacional. El gobierno chavista de Maduro está produciendo un genocidio en Venezuela. Hace pasar hambre y penalidades a su pueblo. Ese gobierno no permite la libertad de expresión, persiguiendo a ciudadanos opositores y medios de comunicación críticos con ese gobierno. Vamos a estarles preguntando a todos nuestros televidentes a propósito de estas declaraciones que ustedes acaban de escuchar, de esta resolución que ha emitido el Parlamento Europeo. ¿Creen ustedes que en Venezuela están dadas las condiciones para un diálogo entre las partes, para un diálogo entre la oposición y, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro? Todas sus opiniones las estaremos leyendo a lo largo de este espacio. A esta hora saludo en Estrasburgo, Francia, a José Ignacio Salafranca. Él es eurodiputado del Partido Popular de España. Señor Salafranca, buenas noches, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Encantado. Señor Salafranca, voy a comenzar preguntándole a propósito de esta resolución que ustedes emitieron hoy en Europa. ¿Qué importancia puede tener, qué impacto puede tener esta resolución para la situación que viven los venezolanos hace 2 semanas? Bueno, esta resolución primero ha condenado los hechos de violencia y las trágicas muertes que se han producido en Venezuela en los últimos días. Ha expresado su solidaridad con la familia de las víctimas y ha hecho un llamamiento muy serio a la necesidad de proceder a respetar la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica. Ha subrayado que corresponde a las autoridades de Venezuela el garantizar los derechos que corresponden a los ciudadanos, y en este sentido también ha manifestado claramente que la censura a los medios de comunicación, el cierre de algunos canales como NTN 24 horas, en su día el caso de Radio Caracas Televisión, que fue también cerrado, o la dificultad para suministrar papel a varios medios escritos, que ha supuesto el cierre de decenas de periódicos, supone una situación absolutamente incompatible con los estándares de derechos humanos que entendemos en la Unión Europea y que además están en el fundamento como elemento esencial de los acuerdos que la Unión Europea firma con países terceros. Señor Salafranca, y específicamente para el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué impacto puede tener? Bueno, nosotros esperamos que sea una llamada de atención. Pensamos que esta situación se tiene que resolver sobre la base del diálogo, sobre la base de la tolerancia,
sobre la base del respeto a las minorías y los derechos que asisten a la oposición. Hemos celebrado un debate pues, muy intenso en el Parlamento Europeo y al final la resolución que ha aprobado hoy el Parlamento Europeo es una resolución que ha tenido un amplísimo respaldo en la Cámara. Los principales grupos políticos la han sostenido y simplemente quiero recordar que el Parlamento Europeo es una institución que representa a 500 millones de ciudadanos, que controla al Ejecutivo, que legisla en pie de igualdad con el Consejo de Ministros, que es una institución que no es un parlamento de cartón piedra, es un parlamento que debate, que rebate, que ratifica y que rectifica. Y cuando digo ratifica, ratifica los acuerdos internacionales que le corresponden a la Unión Europea. La Unión Europea está en estos momentos negociando un acuerdo de asociación con el Mercosur, del que forma parte Venezuela, y es evidente que en su momento, si estas negociaciones culminan con éxito, como nosotros esperamos, tendrá que venir a esta Cámara para ser ratificado. Insisto que los acuerdos que la Unión Europea firman con países terceros tienen claramente una cláusula democrática, que es un elemento esencial que tiene que ser respetado por los países con los que la Unión Europea concluye relaciones. Señor Salafranca, eurodiputado, usted es protagonista de la noticia porque pues usted fue uno de los eurodiputados que promovió esta resolución. Quiero preguntarle sobre la posición de la comunidad internacional. La mayoría de países hasta ahora han sido silentes frente a la situación de violencia que vive Venezuela. ¿Cree usted que este pronunciamiento que ha hecho tan fuerte el Parlamento Europeo va a tener alguna incidencia en la comunidad internacional, en la posición de ellos? Yo creo que esto es una llamada de atención. Nosotros esperamos que esto pues, sirva para la reflexión. Yo creo que no está en el interés de nadie que esta deriva de la violencia continúe y desemboque en enfrentamientos todavía más graves de lo que se han producido. Ojalá que el buen sentido se imponga y ojalá que el ejercicio de los derechos humanos pues, pueda ser realmente respetados. Verdaderamente los pronunciamientos que hemos hecho y los hechos que se recogen en el texto de la resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo son realmente muy graves. Hemos visto, como he dicho en mi intervención durante el Pleno, jóvenes estudiantes asesinados, hemos visto líderes de la oposición golpeados en el Congreso de los Diputados, hemos visto medios de comunicación cerrados y creo realmente que este tipo de comportamientos, no lo he dicho yo, lo han dicho varios premios Nobel latinoamericanos como Mario Vargas Llosa o como Óscar Arias, pues son incompatibles verdaderamente con sociedades democráticas. Señor Ignacio Salafranca, para finalizar, porque sabemos que no tiene mucho tiempo, hasta ahora en Estrasburgo, Francia, quiero preguntarle exactamente sobre el cierre, el bloqueo de la señal de NTN 24 en Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted frente a este hecho? ¿En qué puede afectar la democracia en Venezuela el cierre de un medio de comunicación? Yo creo que el daño a la democracia es absolutamente fundamental, es decir, son inconcebibles verdaderas sociedades democráticas sin un ejercicio de los derechos de información y de opinión a través de los medios de comunicación, y es tan fácil como decir que si no hay una prensa libre pues no existen unas verdaderas condiciones democráticas. Creemos que estas decisiones son contrarias a los compromisos internacionales que tiene suscritos Venezuela y que son contrarios también a los preceptos que inspiran la Constitución de Venezuela, que lógicamente establece una protección a estos derechos. Ojalá que esta situación se revierta y ojalá que realmente pues, a través de un diálogo pacífico, a través de criterios de inclusión, de tolerancia, de respeto a las minorías y de respeto a la oposición, esta situación se pueda superar con el concurso y el esfuerzo de todos. Eurodiputado español Ignacio Salafranca, gracias por habernos acompañado en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba el eurodiputado Ignacio Salafranca, el protagonista de la noticia, como lo dije anteriormente, uno de los promotores de esta importante resolución que hoy es noticia a nivel mundial. El Parlamento Europeo ha condenado los hechos de violencia, pero ha establecido responsabilidades y le ha exigido al régimen de Nicolás Maduro que cese la violencia y que cese la impunidad y cese la persecución contra los opositores. Venezuela es una avalancha de hechos, denuncias y acusaciones en la que convergen y chocan diferentes posturas e interpretaciones. 14 días completan las manifestaciones. Según el canciller de Venezuela, Elías Jaua, 14 personas han muerto hasta ahora. El más reciente reporte de la Fiscalía General de ese país indica que al menos 149 personas están heridas y 45 permanecen detenidas. Saldo sangriento. Los últimos 15 días en Venezuela han estado teñidos de sangre. Las versiones son contradictorias. Medios locales han llegado a reportar hasta 16 muertes. En incendiarias declaraciones, el presidente Nicolás Maduro advirtió este miércoles que la cifra es mucho mayor. Ya van más de 50 muertos, producto de las barricadas y de la guarimba. Ese mismo día, el canciller Elías Jaua contradijo a Maduro y reconoció solo 14 muertes. Solo 2 de las muertes pudieran ser atribuidas a elementos
de los cuerpos de seguridad que actuaron al margen de los procedimientos y de los mandatos que tienen. Hao evadió responsabilizar de esos fallecimientos a los colectivos armados afines al chavismo y aunque el gobierno sigue culpando a la oposición, el Estado venezolano se ha visto obligado a reconocer la participación de sus cuerpos de seguridad en actos de violencia. Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas. Los que son funcionarios públicos los entregué inmediatamente. En las últimas horas, 5 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia fueron puestos en prisión por su presunta vinculación con la muerte el pasado 12 de febrero del estudiante Basil da Costa y el líder chavista Juan Montoya, por cuya muerte el oficialismo culpó en principio a la oposición. Fue asesinado vilmente por el fascismo. La estrategia de Maduro. Y el mundo entero vea la verdad. Nicolás Maduro inauguró este miércoles la Conferencia Nacional de Paz sin presencia de la oposición. Condicionó el diálogo a 3 puntos. El respeto a la Constitución. Segundo punto, la no violencia. El tercer punto, la defensa de nuestro país ante el intervencionismo. Llama la atención que mientras el gobierno asegura tender la mano para incluir en el diálogo a todos los sectores, líderes de oposición como María Corina Machado sean silenciados en la Asamblea Nacional. Hay que ver que tiene que haber valentía y determinación para hacer una denuncia. No, a mí me corresponde. Apartado de la discusión también está el opositor Leopoldo López, quien cumple 9 días de prisión. NTN 24 reveló en exclusiva el testimonio de Gabriela Mata, quien asegura que su amiga, la jueza Raquel Tovar, recibió presiones para enviar a la cárcel al carismático líder. Ella está siendo sometida por el gobierno madurista, castrista, como lo quieran llamar, y ella no puede expresarse ni como persona ni como juez de la República Bolivariana de Venezuela.